Lo que estaba diciendo es, de nuevo, cuando la gente le dan poderes al Satán, al adversario, es idolatría, porque Satán no tiene ningún poder. Satán es un siervo, es un agente, es un mensajero que Dios creó como los demás ángeles. ¿Okay? Si uno estudia la jerarquía de los ángeles, por ejemplo, hay por lo menos 4 ángeles seguros que uno conoce. Está Mijael, aquí entra Miguel. ¿Cuál es la función de Mijael? Mijael es el guardián de Israel. Mijael, por su posición, me imagino que es el jefe, los líderes de los que son ángeles guardianes. ¿Okay? Está Rafael, que tiene que ver con sanidades. ¿Okay? Está Gabriel, que es el mensajero, el vocero, es el que viene y trae los mensajes. Está Uriel, que de Uriel no estoy muy segura, pero Uriel me parece que tiene que ver con, uno estaba tratando de buscar hoy, dicen que con arrepentimiento. El ángel que tiene que ver con arrepentimiento. Luego está un nombre que le dan al Satán es Samael. Samael. Y yo imagino que Samael es el líder de los ángeles que Dios tiene como adversarios. ¿Por qué? Porque como Samael no puede estar en todo sitio a la misma vez, y hay tanta gente por ahí haciendo cosas malas que se dejan llevar, ¿verdad? Porque sí es un tentador, un acusador, está ahí para tentarte, para hacer un obstáculo, y si tú te dejas llevar, pues cae en la trampa y lo hace. Pero Satán no tiene ningún poder para estar en todo sitio a la misma vez, por lo tanto tienen que haber más de uno, tienen que haber varios ángeles, y esa es su función, ser un adversario. ¿Okay? Por lo tanto, en el contexto bíblico, Satán es adversario, no es un nombre propio. Ser Satán adversario es su rol, su función y su propósito como mensajero, como ángel que sirven a Elohim. En el griego es el término diablo, pero diablo lo que significa es lo mismo, adversario. El problema es que el concepto del Satán con el fluir del tiempo está influenciado por Babilonia. Luego por la mitología greco-romana en el primer siglo, en los libros apócrifos y los midrashim, en el Kabbalah y en el Talmud. O sea que ¿cómo es? Suena mejor presentar una imagen de una cosa con cuerno, con rabo, pintado de rojo, feo y malo, que lo que es realmente. Por ejemplo, se lo imaginan con características divinas, llamándolo Satanás, Beelzebub, Samael, Belial, dragón, diablo, enemigo de Dios, tentador, conceptos aceptados entre las clases sociales bajas que entre los más cultos y educados. O sea, que empezaron a hacer historia y añadirle y hacerlo más dramático. Entonces la gente que era más humilde, que era más susceptible, más ignorante, creían más que aquellos que eran cultos y eran educados. Aquí yo puse fake news. Dejemos de usarlo como excusa para pecar. ¿Okay? Antes había un programa de un muchacho, trigueñito él, cómico, que decía, "The devil made me do it", que el diablo me obligó a hacerlo. Todo era, el diablo me hizo hacerlo. El diablo, todo es el diablo, pero no tiene ningún poder. Versos que contienen Satán o Hasatán. O sea, Satán adversario o el adversario. En el contexto de adversario, aquí no nos va a dar tiempo leer todas estas cosas, pero si quieren anótenlas. En Primeras de Reyes, capítulo 11, versos 23 y 25. En Segundas de Samuel, donde quiera que usted vea que dice adversario, oposición, oponente, es el término Satán o Hasatán, que lo único que significa es adversario. Segunda de Samuel 19, verso 23. Si está en una Biblia hebrea, va a ser el verso 22.
En Job, el mejor ejemplo, Job te explica bien el rol de Satán. Job, ya mismo. En Zacarías, ahí el Satán, el adversario, se opone al sumo sacerdote Josué y acusa a Josué de muchas cosas. Aquí en Zacarías, ahí está como un oponente al sumo sacerdote. Lo que sí quiero que vean es a Segundas de Samuel, capítulo 24. Segundas de Samuel, capítulo 24. Perdón, capítulo 24. Verso 1. Segundas de Samuel, capítulo 24, verso 1 dice, volvió a encenderse la ira de Hashem contra Israel e incitó a David. Volvió a encenderse la ira de Hashem contra Israel e incitó a David. Vayan a Primeras de Crónicas 21. Primeras de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 2. Recuerden que acabamos de leer que la ira de Hashem contra Israel incitó a David. 21:1 dice, pero Satán, el adversario, se levantó contra Israel e incitó a David. Pero Satán, está hablando de lo mismo. Pero Satán se levantó contra Israel e incitó a David. O es Hashem o es Satán. ¿Quién es? Los dos. ¿Por qué? Porque si Satán es un mensajero, representante de Hashem, está haciendo la función de Hashem. Si nosotros somos mensajeros, representantes de Yeshua, y Él nos envía como embajadores, ¿a quién representamos? A Yeshua. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, es como si fuera Yeshua. En este caso, Satán es como si Hashem mismo estuviera hablando. Saquen de su mente a Satán como Satanás. No existe tal cosa. Porque lo que hicieron fue el verbo Satán, convertirlo en un nombre. No es un nombre. Satanás no es un nombre. Satán no es un nombre. Dime. Pues empieza el verso 1, pero Satanás, no debe estar escrito así. No, en hebreo es Satán. Ni lleva letra mayúscula ni es un nombre propio. Pero en el hebreo es simplemente Satán, adversario. No, en el hebreo no hay mayúscula ni minúscula. En el hebreo siempre es igual. En hebreo, estoy hablando de hebreo. Para usted saber lo que dice realmente, tiene que verlo en el hebreo. Las traducciones están malas. Donde la acción del adversario es equivalente a la acción de Hashem. ¿Por qué? Porque Satán es un mensajero, un representante de Hashem. ¿Okay? Cuando David hizo un censo, en Samuel te dice que fue Hashem quien lo incitó y en Crónica te dice que fue Satán. Pero Satán, siendo un representante, mensajero de Hashem, es lo mismo. Vayan a Isaías. No, es que lamentablemente le han lavado el cerebro al mundo, dejándole saber una cosa que no es cierta. Entonces, cuando la gente le da mucha énfasis a algo que no existe, porque Satanás no existe, son ángeles dedicados a un rol específico, ser fiscales, ser oponentes, ser adversarios. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso ya mismo. Porque Dios tiene que retarte para saber si tú eres fiel y leal. Está pasando. Vayan a Isaías 45. Vaya a Isaías 45. Isaías 45, verso 7. Vamos a empezar en el 5 para darle contexto. Yo soy Hashem y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone,
que no hay más que yo Hashem, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo lo malo. Aquí dice adversidad, pero en el hebreo es la palabra ra, y ra es malo, evil, maldad. Es Dios quien crea la maldad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque tiene que haber balance. ¿Ok? Claramente dice que es Hashem quien crea lo malo. Él solo hace estas cosas, por ende Satán es parte del ejército de Hashem, obedeciendo el mandato de Adonai Tsebaot, haciendo exactamente lo que Hashem le permita. Satán, el adversario, es parte del ejército de Dios. Es parte del ejército de Dios. Es un soldado, es un ministro. Él está ahí, no tiene voluntad propia. Él está ahí buscando, mirando, y lo único que sabe es acusar, porque no hay nada más en él más que acusar. Lo único que cuando nos mira, solamente ve lo malo. Y como solamente en eso es sincero. Porque solamente ve lo que está en él. Tú no puedes pedirle a un perrito que sea gato, porque no, ¿okay? Va a ser siempre perrito. Y el Satán, el adversario, siempre va a ser un adversario, porque esa es su función, ese es su rol, ese es su propósito, no sabe nada más. Se para ahí, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú dijiste lo otro, y va como un chismoso. Mira, Nereida hizo hasta aquello, lo otro, ¿y qué hace Hashem? Tranquilo, leal, tranquilo, leal. Aquí está mi hijo Yeshua que murió por ella. Estate quieto. Pero tú sabes qué hizo. Sí, yo lo sé, pero tranquilo. Y vuelvo otra vez. Ah, pero mira, esta es otra, hizo este otro. ¿Ok? Esa es su función. Él no puede hacer nada más que eso. En Ezequiel, esto sí que va a caer como bomba. Vayan a Ezequiel 28. No te vayas. Vayan a Ezequiel 28. Yo tuve una señora que antes venía aquí, que por poco me da con la Biblia cuando le dije que eso no hablaba de Satanás. No, pero bueno, créetelo. En Ezequiel todo el mundo usa Ezequiel 28 del verso 1 al 19 para decir que eso se refiere a Satanás. No tiene nada que ver con Satanás. No tiene que ver nada con Satán. Está hablando simplemente del rey de Tiro. Más adelante te habla de las profecías en contra de Tiro. Porque este individuo era bien orgulloso, bien arrogante, y todo lo que hacía era yo, mi, y nada más. Léanselo en este contexto. No está hablando de Satán. Está hablando del rey de Tiro con terminología cósmica del antiguo Medio Oriente por ser un rey. A los reyes cuando se les describían como en unas formas cósmicas, como si fueran seres divinos. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente a los reyes se les consideraban dioses. Exacto. Por lo tanto, por eso, si tú no te conoces el contexto de lo que estás leyendo, tú vienes y sales con toda esta estupideces que no son verdades. Y la gente, por no conocer, por ser ignorante, lo creen. Aquí no está hablando de Satán. Todos estos términos que está usando aquí son términos que se usaban para describir reyes. Son términos cósmicos que era parte de la cultura, del entendimiento del antiguo Medio Oriente. Por lo tanto, léanlo de nuevo, no tiene nada que ver con Satán. Está hablando de un individuo, de una persona, de un rey. Pero sus acciones en el ámbito de realeza, en el ámbito de esa cultura, se describían así. Vamos a los contextos de la escritura apostólica, lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento, para que gocen. Recuerden que diablo es el término en griego de Satán, que es lo mismo que significa adversario. Vayan a Mateo capítulo 4. De nuevo, no va a dar tiempo leer todas estas cosas, pero anoten los versos para que luego vaya.
Capítulo 4 de Mateo dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el adversario o el diablo. ¿Por qué Yeshua tenía que ser tentado? Vamos a hablar de eso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo a las 10 horas hubiera tenido hambre. Y vino a él el tentador, porque esa es una de sus funciones. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, el adversario, le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo es, cuando uno va a Israel, una de las esquinas de las murallas de contención. Ustedes saben que la muralla, por ejemplo, del Muro de los Lamentos es parte de la muralla de contención del lado oeste. ¿Okay? Y tenían muralla al norte, al sur, al este y al oeste. Hay una esquina que ahora mismo no recuerdo si es la sureste o la noreste, o una de las esquinas. Recuerden que el monte es un monte, por lo tanto, el monte va así. Entonces, si tú vas a hacer una muralla y el templo está aquí, tú tienes que hacer una muralla desde acá abajo, alta, para que haya un nivel, para que nivele, ¿verdad? Por lo tanto, donde él lo lleva es la muralla más alta. Ese es el pináculo. ¿Okay? Él lo lleva a la muralla que es más alta. Lo lleva ahí. Y le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, él también se sabe la palabra. Es más, yo creo que se le sabe más que mucha gente. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentaréis al Señor tu Dios, a Hashem tu Dios. Otra vez le llevó el adversario a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, adversario, no es Satanás, eso no existe en el hebreo. Vete, Satán, adversario, porque escrito está, a Hashem tu Dios adorarás y a él solo servirás. El adversario entonces le dejó y aquí vinieron ángeles o mensajeros y le servían. ¿Por qué Yeshua tuvo que ser tentado? Vayan al libro de Hebreo. Vayan al libro de Hebreo, capítulo 2. Hebreos 2. Yo creo que no me da tiempo terminar, pero Hebreos 2. Versos 17 y 18. Hebreos 2, 17, 18. Dice, y aquí está hablando de Yeshua como sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, que él tenía que pasar por lo mismo que nosotros para saber entonces cómo ayudarnos a nosotros. ¿Okay? Ahí mismo en Hebreo, el capítulo 4, verso 14 al 15. 4, 14 al 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque para hacer una ofrenda equivalente al ser humano, Yeshua tenía que ser humano y pasar por las mismas tentaciones. ¿Ustedes no creen que él le hubiera gustado casarse y tener hijos y nietos, bisnietos y todas esas cosas? Pero esa no era su función, ese no era su rol. Él vino como Yeshua, salvación.
¿Tú no crees que algunas de esas hermanitas decían, se le acercaban y lo sobaban? Ay, Yeshua, tú eres tan bueno. Y él, sí. ¿Ustedes creen que él no sintió tentación? Pero no pecó. ¿Ok? Estoy segura, sobre todo esa María Magdalena vino ahí, papi, pero tú estás, mira, ya que tú me ayudaste tanto, no, y para otro lado. Todo Yeshua tenía que ser tentado. ¿Ok? Así que Hebreos 2, 17, 18 y 4, 14, 15, por eso fue tentado. En 2 de Corintios, también aquí habla, no vamos a poder, tengo tiempo para ir sobre todos estos versos, pero en 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 al 4, léanlo. Para entender ese verso, tiene que entender el contexto de la ciudad de Corinto. Si no conoces lo que estaba pasando en Corinto, no vas a entender. Porque en Corinto había culto imperial, estaba lleno de templos paganos y la mitología greco-romana y la idolatría rampante por todos lados. En Juan, capítulo 12, verso 31, en 14:30, en 16:11, donde se le habla, donde Yeshua habla sobre el príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo no es otra cosa que el sistema mismo del mundo que conlleva al peor enemigo, que es la muerte. No está hablando de un individuo, no está hablando de Satanás, porque Satanás no es lo que la gente se cree. Si no conocen el contexto, por eso es importante conocer el contexto. En primera de Juan 3, 8, 10 también habla de Hasatán, el adversario. Y eso nos lleva de nuevo a Miqueas 6, 8, que es lo que Dios quiere de nosotros. Que caminemos en justo juicio, que amemos su lealtad y fidelidad al pacto y que caminemos humildemente con él. En Efesios, capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6, que todo el mundo habla, ay, de la armadura de Dios, te visten como si fuera un soldado romano. No es un soldado romano. La Biblia no fue escrita como romano, fue escrita como judíos, como hebreos. Vayan a Efesios. Efesios, te me perdiste. Efesios capítulo 6. Aquí, Efesios capítulo 6. De nuevo tiene que ser en el contexto de la ciudad de Efeso. Cuando ustedes leen estas cartas y si dice Efesios, vaya a donde, ¿qué pasaba en el tiempo de los Efesios, en la ciudad de Efeso? Si habla a los corintios, ¿qué pasaba en Corinto? Si hablaba a los romanos, ¿qué pasaba en Roma? Porque tú no puedes, es imposible que tú vengas y pongas esta cultura de este siglo, de este año, en una carta a los romanos. No te va a compaginar nada. Entonces por ahí donde la gente se inventan cosas y el que no sabe, ignorantemente le cree. En capítulo 6, verso 11 al 12. Primero que nada, vamos al 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Hashem, en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Elohim, que no es otra cosa que la vestimenta sacerdotal, no romana. Y eso usted lo ve en Isaías 11, verso 5, en Isaías 52, verso 7 y en Isaías 59, verso 17. La armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta guerra espiritual, principados, gobernantes de este mundo pecaminoso, fuerzas de maldad promovidas por la humanidad. Cuando hablan no son príncipes ¿Por qué? De otra cosa, recuerden que cuando habla de espíritu, porque nosotros determinamos carne, espíritu y alma. El judío habla de carne, nosotros decimos carne, alma y espíritu. En el judaísmo es carne, espíritu y alma. Espíritu es lo que tú eres, quien tú eres, lo que te hace mover, lo que te hace ser quien tú eres. Por lo tanto, es la maldad de los seres humanos lo que crean esta esfera, este ambiente
de cosas malas. Si la gente se deja llevar por su inclinación mala, y cada vez que viene el acusador y te tienta, porque el propósito es tentarte para ver si tú caes. Es un tramposo. Y si tú caes y sigue, llega un momento en que estás tan acostumbrado, que estás sometido y ni cuenta te das que estás sometido, completamente esclavizado a un camino que te aparta cada vez más y más de las cosas de Dios. En 2 de Timoteo habla de la gente que están cautivas, sometidas al adversario. ¿Okay? O sea, como digo, es uno mismo quien se deja someter. Porque el diablo, por más que te tiente, por más que te diga, por más que esté ahí acusándote, hasta que tú no cedas, él no puede hacer nada. Nada. Por lo tanto, la solución se encuentra, vayan a Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al adversario y huirá de vosotros. Si no le haces caso, se va a cansar de estar molestándote. Pero para eso, tú tienes que estar sometido a Dios, no a las tentaciones, no a lo que venga a molestarte. ¿Okay? Y primera de Pedro 5:8, primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velar porque vuestro adversario, y aquí dice el diablo, eso no está incluido, eso fue añadido. Sed sobrios y velar porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes saben cuando a final de mes todos los policías se paran para darle etiqueta a uno, ¿verdad? Porque tienen que cumplir con una cuota. Pues esa es la cuota de él. Tengo, pues, este es mi rol, esta es mi función y tengo, pues, ok, me toca atentar a 5,000 personas este mes y voy por 2,000. Ah, no puede. A ver, ¿a quién cojo? ¿A quién busco? Porque esa es su función. Esa es su función. Es como aquel que es como yo, que soy media obsesiva compulsiva, ¿verdad? Media, voy a decir media. O sea, tú tienes que, tú tienes que, ¿verdad? Poner las cosas en su sitio. Ya eso está en ti, tú tienes que hacerlo. Entonces, el mismo el Satán, esa es su naturaleza. ¿Ok? Sí, ¿por qué? Por lo siguiente. Léanse en Juan 8:44, que habla de Satán como asesino y mentiroso. ¿Por qué? Porque eso es parte de sus virtudes. Esa es parte de su virtud, esa es su naturaleza. Ese es mentiroso. Asesino en el sentido de que está buscando apartar a la humanidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. En Hechos 26, 16 y 8, aunque Dios le está hablando a Pablo, pero realmente esto es para todos nosotros también. Nuestro deber es ayudar a abrirle los ojos a las personas que vean su verdadera condición apartados de Hashem, para que hagan teshuva y salgan de las tinieblas a la luz, que no es otra cosa que Mashiach, y del dominio del adversario, y así obtener una herencia, remisión de pecado y ser santificado, o sea, apartado por fe en Yeshua. Porque aunque a pesar ese es su rol, y lo hace muy bien, nosotros tenemos que salir, someternos a Dios y sacar a aquellos que están enredados. Hashem utiliza a su siervo, el adversario Satán, para retar nuestra fidelidad y lealtad, para ser un obstáculo. Puede ser un obstáculo, puede ser un problema, puede ser una tentación, puede ser cualquier situación que nos quiera apartar de Dios, en el sentido, de nuevo, te apartas si te dejas apartar. Te sometes a lo malo si te dejas someter. Porque nada puede obligarte a nada. Es el mismo Dios, Señor, no te obliga a que lo ames, a que lo busques. Viene a ti gentilmente, dulcemente,
Dios no nos, Yeshua no te obliga. Es más, dice, toca la puerta. Si abres, todo es tu opción. Para ser un obstáculo que tenemos que sobrepasar para alcanzar el más valioso regalo de la vida eterna en presencia del Eterno, Hashem, Rey soberano por medio de Yeshua. Por ende, de nuevo, Satán es una criatura de Dios, un agente de Dios, parte de su ejército, que tiene una función, porque no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Recuerden que él le pidió permiso a Dios para molestar a Job. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿cómo es? Su forma de operar, su naturaleza es ver solamente lo malo en la gente. Dios le dice, ¿tú has observado a mi siervo Job, lo bueno y lo recto y lo justo que es? Sí, pero por esto, y le dice, sí, por esto, aquello y lo otro, porque lo tienes como un rey. Quítale todo eso para que tú veas si no te maldice. Dice, retó a Dios. Dice, está bien, vete, quita todo, dáñale todo, pero no lo toques su alma, no lo toques a él. Y fue como Balaam, se montó en su burrita y se fue rapidito. Y el problema fue que perdió el reto porque Satán, el adversario, estaba convencido de que Job iba a caer, de que iba a maldecir a Dios, y no lo hizo. No lo hizo. Es más, los amigos de él vinieron a acusarlo. No, tú tienes que haber hecho algo, pero súper mal, para que te esté pasando lo que te está pasando. Pide perdón. Y Job dice, pero ¿de qué le voy a pedir perdón si yo no he hecho nada? Y Job probó de que era realmente un hombre justo y recto. Entonces tuvo que ir Satán al jefe. Tú tenías toda la razón. Me falló el chico. ¿Okay? Pero esa es su función. Cuando tú te veas en aprieto, cuando te veas en una tentación, cuando tú te veas en una situación buena o mala, ¿para dónde tiro? ¿Cómo hago? Recuerda que, es más, como el judío entiende a Satán, ellos se gozan de que exista un adversario porque eso te reta. Reta para que tú seas mejor, te reta para que tú alcances a la meta que dice la Torá, te reta para que tú te mejores en tus actitudes, en tu dominio propio. Ellos se gozan de que exista, porque no lo ven como lamentablemente lo han enseñado y es por no conocer el contexto de la Biblia. Por lo tanto, Satán es simplemente otro ángel que Dios, así como usa a Gabriel, como usa a Miguel, como usa a Rafael, como usa a todos los ángeles, es un ejército. Yo estaba sometida a mi jefe, que era un coronel, y mi coronel estaba sometido al jefe del hospital, que era un general, y el general está sometido al presidente de los Estados Unidos. Siempre hay alguien, una jerarquía, y tú sigues esa jerarquía. Y Satán tiene su función dentro del ejército de Dios, quizás es el jefe de todos los demás adversarios, como les dije, no tiene poder para estar en todo sitio a la misma vez, solamente Dios puede hacer eso. Y Dios lo creó con propósito. Porque ¿cómo tú sabes lo que es bueno si no has sabido lo que es malo? ¿Cómo tú sabes lo que es felicidad si no has estado infeliz? ¿Cómo tú sabes lo que es el pobre si no has sido rico? ¿Cómo tú sabes lo que es tener hambre si siempre tienes la barriguita llena? Por lo tanto, tiene su función. No lo entendemos porque nos han lavado el cerebro con tantas cosas de tantos años. Pero Satán es simplemente como cualquier otro ángel que sirve los motivos y los propósitos de Dios. Y no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Así que eso que dicen por ahí, ay, que si el enemigo, ay, que si... Eso también es, eso en el libro de Revelación, de nuevo, son terminologías cósmicas, está hablando de política, está hablando de lo que está sucediendo en ese tiempo, en ese momento, cuando Juan escribe. Está hablando de Nerón, porque una de las cosas que pasaba en esa época, que tenían que escribir como a escondidas, o sea, escribían algo como en contraseña. Escribían la bestia y todo el mundo en ese sitio que creía en Yeshua sabía que la bestia era Nerón.
Y acá vienen y se inventan, ah, no, es Hillary Clinton. Ah, no, es que qué sé yo, Obama. No, están hablando de Nerón. Están hablando de Nerón. Satanás, por ponerle nombre, Uh-huh. era un ángel de luz. Porque es un ángel. Exacto, pero se reveló. No, tampoco. No, Fue no, creado desde no. el principio con ese propósito. Con ese propósito. Castigar y Entonces acusar. cuando dice que toda la oscuridad, porque entonces vino Dios a arreglar todo el Dice que fuiste, entonces da una descripción de las joyas. Eso en Ezequiel no está hablando de Satanás, está hablando del rey de Tiro. En el contexto que te dije que dice que era parte de la alabanza. tienen que borrón y cuenta nueva, eso no tiene nada que ver con Satanás. Absolutamente nada, porque cuando ustedes dicen eso, le están dando un poder que él no tiene. Es un ángel sometido a Dios. Pero así fue que se presentó, ¿verdad? Que era de la alabanza. Que todos los ángeles son, todo es de la corte celestial. Que se movía y los cascabelitos. No, ahí está hablando de Tiro. Del rey de Tiro. Está hablando, léanse de nuevo Ezequiel 28, tiene que ver con el rey de Tiro. Todo está completamente fuera de contexto. Todo ese capítulo todo está eso fuera de contexto. Ay, La tercera parte que cayó, sí cayó en desobediencia. no. No, estaban como que Bueno, vamos ahora a preguntas y eran de respuestas. las